cuando yo iba saliendo, me decían los muchachos, no, ya tú te vas, a mí me gustaría salir a la hora que tú sales. Yo lo decía, a todo el mundo le gusta salir del trabajo a la hora que yo salgo, pero a nadie le gusta entrar a la hora que yo entro. Porque yo también trabajo 8 horas y media diarias, igual que ustedes. Pero cuando yo le digo así, cuando yo entro a trabajar, la mayoría de ustedes a esa hora van a su casa a dormir para venir en la mañana. Entonces, si quieren trabajar, si quieren salir a la hora que yo salgo, tienen que aprender a entrar a la hora que yo entro también. También me da mucho la atención la otra parte que dice, así como la puerta que gira, el versículo 14 creo que dice. Sí. Sobre sus corazones gira la puerta y sobre cama el perezoso. Como la puerta gira sobre sus corazones y no va para ningún lado, así es el perezoso. Da vuelta y vuelta de la cama, pero no llega a nada. No se quiere levantar. Ser perezosos, tanto físicamente o espiritualmente, es peligroso. Ambas dos cosas nos llevan a la perdición. El hombre que es perezoso, hay una parte de los que dice que no merece ni comer. El que no le gusta trabajar, no merece ni comer. Entonces, el cristiano perezoso que no le gusta estudiar, tampoco no va a merecer la salvación. Porque el Señor quiere que nosotros estudiamos por nosotros mismos, descubrir, no permitir que la persona nos pueda engañar con palabras bonitas, con palabras bonitas, palabras aparentemente son bonitas, pero traen contigo planes engañosos. Dice aquí, pero lo que es humano peor es su pereza intelectual, los cenados de sus mentes y la certeza de sus propias posiciones. Por tanto, siempre pensarán que están en lo correcto, más sabios que 7 sabios, y no se abrirán a otras ideas, tal vez más sabias que las suyas. Los que piensan que tienen todas las respuestas, generalmente no las tienen. El que más pretende ser sabio, no lo es. Yo creo que la parte del miércoles, el jueves, es una parte que yo imagino que seguro muchos de nosotros lo hemos leído, lo hemos estudiado, porque lleva el miércoles el amigo como enemigo. ¿Cómo es así? Explícame eso, el amigo como enemigo. Y alguien me dio un comentario de la lección de ese día. ¿Opinión? A veces uno tiene un amigo, uno cree que es amigo, pero por detrás es enemigo. Yo tengo un hermano, ya tiene varios años que se murió. Él siempre decía así: Señor, cuídame de mis amigos, porque mis enemigos yo sé quiénes son. Parece algo un poco complicado, confuso, pero en cierta parte puede ser que tenga razón. Pero el amigo con enemigo. Hermanos, vamos al Proverbio 27, versículo 6. 27, 6. Rápido. Dice: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. A veces nosotros pensamos o creemos que el amigo es solamente la persona que nos hace bien, que nos hace sentir bien, la persona que nos hace reír, que nos hace gozar, que nos trae a eso, que nos lleva a eso, esa persona es nuestro amigo. Pero el verdadero amigo es el amigo que reprende a un amigo cuando ve que está haciendo algo mal.
es la verdadera amigo. El que puede arrepender. El verdadero amigo no solamente el que hace daño, el verdadero amigo también hace llevar a la vida. Porque le dice la cosa tal como son. Y como dice el amigo con el enemigo, y en esta ocasión, cuando un amigo nos reprende, nos dice, mira hermano, lo que tú estás haciendo no estoy conforme con eso, nosotros lo pongamos en posición de enemigo. A ese nos consideramos enemigos. Muchos, como dice la lección que dijo la hermana, la lección del jueves, el enemigo como amigo viene y amigo. Yo le puedo decir una cosa. Mi mamá siempre decía, el hermano puede ser mi mejor amigo. Yo le confío todas mis cosas. Pero eso no quiere decir que él no tiene mejor amigo. Y mayoría de eso es lo que sucede. El hermano es mi mejor amigo. O yo soy su mejor amigo. Yo le cuento todas mis cosas. Pero él, su mejor amigo, es libre. Y cuando yo le cuento todas mis cosas, él, como su Steve es su mejor amigo, puede ser que me cuente Steve. Porque yo tengo un hermano que decía, si yo no puedo aguantar mi secreto, porque él tiene que aguantarlo. Por eso el mejor amigo que nosotros tenemos es Cristo. Porque estamos seguros que Él, a pesar de todo lo que hacemos, nosotros lo podemos traicionar. Él nunca traicionaría a nosotros. La amistad entre seres humanos es complicada. Se nos fue el tiempo. Pero confiamos en la palabra del Señor. Y si tenemos que confesar algo, amigo, confesamos a Dios. Primero, porque así no nos traicionará. El Señor nos bendiga. Concluir a Benedita, estamos desde a escucha, por lo cual nos escucha y concluir de forma ágil. El crecimiento de vida cristiana debe depender de un conocimiento simplemente teórico de Dios. Memorizar una escritura, saber algo que vivemos edificado de una experiencia de Dios. Nuestra experiencia con Dios nos da algo diario. Cada día, de nuevo, recebemos una experiencia con Dios y también corazón entregado totalmente para conocer Dios de manera total. Si no nos vivir todo el día, episódicos, pero finalmente toca de palabra de Pai Baixinho. Así nós temos uma entrega total a Deus cada dia de novo. E eu pergunto a quem Deus está pão, quem Deus está para água. Vou conhecer Deus nesse bom, por exemplo, de maneira daí, e seu amigo, agora nós para delante direito, e pensarei nessa tipo base, e se não também está para lá atrás. De maneira Elias, de maneira Joseph, por aí de pecar. Ele conduz o mês em Deus está amando. E aí eu pergunto, em Deus está amando. E ama. Nós conhecemos Deus nesse mundo. E eu falava que nos pensa o sim, nós conhecemos Deus bom. Agora, eu repito experiência personal cada dia de novo para Deus. De forma que eu queria chamar a irmã Hilária, vai trazer especial para nós, tão especial. Ustedes conocen el corazón.
único amigo fiel y verdadero es Cristo Jesús. En toda circunstancia, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiémosle todo a Él. Hermana Flor, para glorificar el nombre de nuestro Dios. He tenido problemas y creo que tú también, pero podemos salir adelante tú y yo, porque en sus manos siempre habrá fortaleza. En sus manos solo hay vida, nadie puede tocarte, solo Él. Trae tus cargas y pecados y descansarás en sus manos. He tenido problemas, creo que tú también, pero podemos salir adelante tú y yo, porque en sus manos siempre habrá fortaleza. En sus manos solo hay vida, nadie puede tocarte, solo Él. Trae tus cargas y pecado y descansarás en sus manos. Y descansarás en sus manos. Y levántanos también palabra de oración, que somos delante para nosotros, se le pase al final. Teresa, Padre de amor, nos está agradecido de la Santo, a cada parte de comunidad que venimos a unir, de Morocco, Padre de amor, la otra parte nos está escuchando el programa de Salvador, con nos por en la práctica también de la Santo. Eso no nos sabe, no te sirve, no es de nada, simplemente escucha y después sale y sigue haciendo su voz. Padre amor, puede salir al leerse, puede ayudarnos, con nos podemos vivir cristiano correcto, con nos porta agradable de movisto, Padre Santo. Se Padre amor, porque nos falla, y la que leerse, que nos por vivir en la verdad Santo, en la palabra de vida. Prepararnos peleas de otros semana que tu tienda, con nos por estudiar el Padre Santo, e saca a mejor parte na poesia e aplicar na nossa vida. Também nos pediu mencionar outra parte do serviço que é a Wakitata, do Espírito Santo, do Espírito de todo nosso coração, que assim nos compreender pela palavra da hora de Deus. Damos-te, amor, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.